El término teoría se utiliza frecuentemente en diversos ámbitos, debido a su complejidad en cuanto a definición. Si hablamos en términos generales, la teoría es un sistema lógico que se utiliza para explicar fenómenos y hacer predicciones, y puede basarse en especulaciones, mientras esté respaldada por evidencia y razonamiento lógico. En otras palabras, una teoría es un pensamiento basado en un grupo de ideas que se relacionan, estas se utilizan para demostrar una cosa, que puede llegar a ser verdad o no. En Internet, se han creado y difundido teorías sobre una amplia variedad de temas, tanto de videojuegos, series, películas, aspectos de la vida de las personas e incluso fenómenos naturales. Sin embargo, estas comunidades empezaron a crear teorías con muy poco desarrollo lógico, sin sustento en cuanto a la información ofrecida, y con nula o poca evidencia para respaldarla. De esa manera, se crean teorías estúpidas que cumplen con todo lo antes mencionado, como para ser consideradas absurdas o hasta descabelladas. Mucha gente defiende el hecho de que estas son teorías, o sea que no son afirmaciones ni son difundidas como la verdad absoluta. Se cree que las teorías tienen que ser respetadas como son, esto es cierto. No obstante, eso no quita que dichas teorías puedan ser desmentidas completamente o al menos una gran parte del material presentado para fundamentarlas. Podemos desmentir teorías porque en ocasiones, algunas teorías son tan absurdas o estúpidas que se omite algunas cosas, para que éstas logren tener algún tipo de sentido. Pero como ya dije, que sean teorías no implica que la gente no pueda desmentir gran parte del material utilizado para fundamentarlas, o criticar, desde su punto de vista, lo ilógico o incongruente de las mismas. Después de todo, son teorías, no se sabe con certeza su veracidad. Aún así, si esta teoría no puede ser demostrada como falsa, su veracidad queda en duda. Esto lo digo porque afirmar que una teoría es falsa solo porque no ha sido demostrada como verdadera, o decir que es verdadera solo porque no ha sido demostrada como falsa, estaríamos cometiendo una falacia ad ignorantiam. La comunidad de Brawl Stars a lo largo de la historia, ha creado una gran cantidad de teorías, algunas un poco absurdas, otras un tanto creíbles, y algunas fácilmente desmentibles con hechos objetivos. DestinyBS se encargó de difundir dos teorías un tanto populares en la comunidad, al igual de hacer él mismo su propia teoría original. La primera teoría que DestinyBS difundió en su canal, ganando de esa manera cierta popularidad en la comunidad, se centraba en la idea de que Mandy era comestible, presentando argumentos sólidos respaldados con evidencia para sostenerla. A primera vista, a muchos les parecerá que la premisa sobre la cual se construye esta teoría, es un tanto extravagante o absurda, como para considerarla cercana a la realidad, o predictiva en base a posibilidades veraces. Sin embargo, este argumento no es para nada un argumento válido, valga la redundancia. Por muy estúpido o absurdo que parezca creer que un personaje de un juego pueda ser comestible, no significa que esta teoría tenga que ser falsa. En vez de presentar este tipo de argumentos falaces, debemos centrarnos más en desmontar los argumentos de esta teoría, basándonos en evidencia objetiva que puedan contradecirla. En este caso, Destiny difundió una teoría que no presenta buenos argumentos y fácilmente se pueden desmontar o hasta desmentir completamente. En cuanto a evidencias, estas son muy poco contundentes y para nada pertinentes. Uno de los pocos argumentos que presenta esta teoría, consiste en que Mandy supuestamente tiene una relación con otro brawler llamado Cordelius, argumentando en base a una supuesta analogía. Tenía pensado parafrasearles el argumento, pero creo que con mostrarles el argumento por sí mismo, se les hará más comprensible y entendible el punto que quiero dar a entender. Y por último, se hace énfasis a una analogía con otro brawler, Cordelius. De este último han dado la siguiente descripción en la Brawl Talk en la que fue presentado. He used to be a normal gardener in the park, but the toxicity of the place drove him mad, and he ended up getting stuck at that place. Basándonos en el caso de Cordelius, se especula que Mandy ha estado tanto tiempo en Candyland que ella misma se está volviendo de caramelo. Como podemos ver, esto claramente es una falacia de la falsa analogía. Es decir, comparar dos situaciones diferentes y usarlas como si lo fueran.
En este caso, Candyland es un sitio hecho de caramelo con cosas bonitas y coloridas, mientras que la ambientación de Cordelius es un lugar con mucha toxicidad en el ambiente. Incluso, en la Brawl Talk, se nos dejó muy claro que la toxicidad hizo que Cordelius se volviera loco. En la primera situación, encontramos una causa subyacente: la ambientación tóxica del jardín. Esta ambientación actúa como el catalizador que conduce a la consecuencia, que en este caso sería la locura de Cordelius. Como el argumento es uno analógico, la segunda situación debe tener bastantes similitudes con la primera situación. Sin embargo, la segunda situación carece de una causa coherente, que no tiene ninguna similitud con la causa de la primera situación, al igual que la consecuencia. Esto lo digo porque a Cordelius el ambiente tóxico no le afectó físicamente, sino mental, por lo tanto no es algo comparable para nada, y más si tomamos en cuenta que la segunda situación carece de una causa basada en un hecho. No solo el argumento que presentó Destiny es falaz, sino también, que el propio argumento contradice algunos hechos objetivos. Y por si se lo están preguntando, Chester sigue siendo humano, ya que a pesar de que el color de su cabello es de un rojo similar al del Regaliz, vemos que su pin de sorprendido y llorando si emanan fluidos normales, es por esto que se descarta que Chester también está afectado por el ambiente de Candyland. La verdad no sé si esto se le pasó a Destiny por alto, pero literalmente Chester es otro brawler que se la pasa en Candyland, y por alguna razón no se transformó en caramelo como Mandy según esta teoría, que más que teoría es especulación. Pero bueno, les dejaré en la descripción el video de fulano de tal, en el cual desmonta esta teoría. Ya que sinceramente los argumentos de esta teoría son muy malos, y como ya demostré, uno de esos argumentos es una falacia. Estas teorías utilizaban la personalidad y los rasgos característicos de los personajes, para encasillarlos en un rol de pecado que podrían representar. Sin embargo, casi todas estas teorías presentaban argumentos muy malos, inclusive llegaban a tergiversar las personalidades de los personajes, para que a fuerza encajen con el pecado que supuestamente representan. De hecho, en muchas de estas teorías, se distorsionaba la propia definición de los pecados capitales, generando que los argumentos pierdan el sentido en cuanto a definición y sobre todo, haciéndolos muy estúpidos y bastante rebuscados, y para nada válidos. Recuerden que para que un personaje encaje con el rol de pecado que la teoría dice que representa, entonces la personalidad, las acciones y las características del personaje, deben encajar completamente con la definición del pecado que representa. Basándonos en evidencia objetiva para poder sostener este argumento, y por lo tanto este tipo de teorías. Si no seguimos estos pasos, nos salen atrocidades como decir que la pitufina representa el pecado de la lujuria, solo porque es la única mujer en la pitufia aldea, o decir que el chavo representa la gula porque en cámara siempre pensaba en comida. En Brawl Stars, nunca alguien ha teorizado algo parecido con relación a los pecados capitales, bueno hasta que llegó Destiny BS, y creó una teoría original sobre el juego. Lo mismo de siempre, esta trataba de que los brawlers representaban a los 7 pecados capitales. Al menos en las otras teorías existía un cierto límite de personajes para que la teoría cobre un poco de sentido. Pero en Brawl Stars, que es un juego con un gran número de personajes, no tiene mucho sentido teorizar algo así. Por otro lado, Destiny vende este video como una teoría, ignorando en gran medida que su video es básicamente él rebuscando cualquier rasgo de un brawler para que a fuerza encaje con un rol de pecado, que objetivamente no encaja para nada. Esto se demuestra mayormente, cuando intenta argumentar brawlers con relación al pecado de la lujuria, la envidia y la pereza. Donde la presencia de brawlers que podrían representar estos pecados es nula, lo que contradice bastante a la propia teoría. Sin embargo, Destiny lo que hizo fue, a fuerza poner a cualquier brawler con algo más o menos característico al pecado que le tocaba en ese momento. Voy a ser breve y conciso para llegar al punto que más quiero tocar de todo este video. Al momento de relacionar brawlers con el pecado de la lujuria, Destiny puso a Rico como el que representa el pecado de la lujuria. Su argumento era que Rico demostraba señales de tener sentimientos amorosos y según Destiny sentimientos que van más allá. ¿Cuáles son las evidencias que sustentan todo esto?
Pues en una animación, Rico tuvo una cita romántica con una máquina. Si ese es toda la evidencia. Recordemos que la lujuria es el deseo excesivo de placer sexual, algo que no encaja por definición, ya que ni Rico y la máquina tuvieron relaciones sexuales, solo fue un pequeño romance entre estos dos, y la propia definición se refiere a lujuria como un exceso de deseo sexual, cosa que Rico no padece al tratarse solo de un enamoramiento común. De hecho, tener relaciones sexuales no necesariamente se considera pecado de lujuria, porque no es nada desmesurado. En cuanto al pecado de la envidia, Destiny puso a Shaley como la que representa dicho pecado. Para una mejor comprensión, les mostraré el fragmento en específico donde argumenta dicha afirmación. Y por último tenemos a la envidia. En este apartado también fue algo incierto, pero podemos concluir que el brawler de la envidia sería Shaley, ya que eso es lo que se da a entender en su descripción, y al compararla con la descripción de Colt es que tienen cierto contraste, y como digo, da a entender que Shaley tiene algo de envidia por Colt. En este argumento, existen varias falencias. Comenzamos con lo que nos da a entender este argumento, que es que como Shaley se pregunta del por qué Colt tiene más atención y Colt hace alusión a esto, diciéndonos implícitamente de que Shaley es la única que no la admira, y por lo tanto Shaley tiene envidia por Colt. Esto evidentemente es una falacia del falso dilema. Es decir, considerar solo dos opciones en una situación cuando en realidad existen más que no han sido consideradas. En este caso, que Shaley no admire a Colt, no necesariamente tiene que ser porque le tenga envidia. Existen puntos medios en esta situación. Basarnos en la descripción de Colt no solo es una técnica falaz, sino también una evidencia insuficiente para sostener este argumento. La envidia es el sentimiento de tristeza o rencor por el bien ajeno. El argumento de que Shaley tiene envidia por Colt solo por su descripción, no encaja con las características de la envidia, ya que esta conlleva un resentimiento sentimental hacia el prójimo y el deseo que esa fortuna sea tuya, un pecado que ni siquiera se infiere en las dos descripciones de ambos brawlers. No hay un resentimiento hacia Colt, no existe un deseo a que esa fortuna sea suya, esto no es envidia. Simplemente es una pregunta simple. Por último, tenemos el pecado de la pereza, donde Destiny puso a Sandy en ese puesto. Aunque a simple vista parezca que Sandy, por el concepto de su personaje, podría encajar en ese pecado. Hay algo que Destiny ignora bastante. El pecado de la pereza es el abandono, el desprecio y la falta de voluntad por realizar una actividad a la que estamos obligados. En resumen, la pereza es la flojera y el descuido por las cosas que se deben de hacer. Un pecado que no encaja con Sandy, pues se sabe Sandy no es holgazán porque no tenga voluntad, sino es holgazán porque tiene una enfermedad que involucra un sueño profundo, un cansancio o algún tipo de trastorno. Es algo que va en contra de la propia definición de pereza, ya que esta involucra una falta de voluntad, algo que hasta el propio Destiny aclara en su video. Es por eso que no debemos confundir el pecado de la pereza con un padecimiento de una enfermedad que involucra un sueño desmedido, como la narcolepsia u otra enfermedad con estas características. Se preguntarán qué hay de los otros 4 pecados. Pues, los únicos brawlers que logran encajar son Ash y Belle, con el pecado de la ira y avaricia respectivamente. En cuanto al pecado de soberbia y de gula, ninguno de los brawlers que Destiny pone en su video logra encajar verdaderamente con ese rol. En la soberbia, Destiny confunde el ego con la soberbia, mientras que con la gula, Destiny tiene una definición de gula bastante errónea. Al igual que con la otra teoría, les dejaré en la descripción el video de fulano de tal, en el cual desmonta gran parte de esta teoría. Generalmente, las teorías buenas son las que se basan en hechos y evidencia objetiva, mientras que las que se basan en suposiciones casi siempre pierden credibilidad y se limitan bastante a argumentos bastante rebuscados. Después de haber visto una teoría con evidencias insuficientes y otra que por sí sola se desmiente completamente, que ya llamarlo teoría sería ser muy condescendiente. La tercera y última teoría que Destiny difundió en su canal, profundiza que brawlers pudieron haber creado los gadgets. En su video, se teoriza que tanto Byron como Jackie son los que crearon los gadgets. Se argumenta del por qué estos son los creadores de dichos artilugios.
En el video se plantea la teoría de que tanto Byron como Jackie son los brawlers detrás de la creación de los gadgets. Esta teoría se sostiene mediante buenos argumentos y evidencias que respaldan la teoría. ¿Verdad? Pues eso lo veremos. Los gadgets, o artilugios en español, son ítems que se consiguen pagando 1000 monedas, o en los Star Drops una vez que el brawler llega al nivel de fuerza 7, cada brawler cuenta con 2 gadgets, pero solo puede equiparse con uno para las partidas. Estos dichosos gadgets fueron anunciados en la Brawl Talk publicada el día 14 de marzo del año 2020, hace ya 4 años. Ahora bien, concretamente mencionaré a la supuestamente maestra detrás de los gadgets. El primer involucrado es Byron, ya que en un inicio este tenía en su descripción que él vendía medicamentos altamente efectivos, y el caso está en que supuestamente esos medicamentos son los mismos gadgets. Esto se dice por una imagen promocional en donde se ve como alrededor de Byron hay varias botellas con formas que simbolizan a los brawlers, y también vemos como en realidad hay 2 botellas con formas similares, lo cual puede hacer referencia a los 2 gadgets que tienen cada brawler. Se le conoce como medicamento a una sustancia que tanto fuera como dentro sirve para prevenir, aliviar o curar una enfermedad o algún tipo de síntoma. Según la descripción de Byron, se afirma que él vende medicamentos con una gran eficacia, es decir que son capaces de lograr el efecto de prevención, alivio o tratamiento de alguna enfermedad o síntoma. Evidentemente, en este argumento hubo una gran confusión de términos que conllevó a un razonamiento erróneo. Por definición, los medicamentos no pueden ser fuente de proporcionar cualquier tipo de habilidad extra a un brawler. En el juego, existe una variedad de gadgets que proporcionan habilidades totalmente diferentes entre sí, y no todas tienen relación directa con el campo de la farmacología o relacionado con los medicamentos. Se sabe que Byron es un vendedor de medicamentos, y según su descripción actual, elabora tanto brebajes como tinturas, relacionados a un campo un poco más amplio que el farmacéutico, aunque no lo suficiente como para decir que Byron creó los gadgets. Pues Byron no es algún tipo de hechicero como para ser el creador de artilugios que proporcionen un gran número de habilidades diferentes a cada brawler. Haciendo más enfoque a la imagen promocional que Destiny usa como evidencia para sostener su teoría, puedo decir 2 cosas importantes. Por el contexto de la imagen, podemos inferir que Byron creó algún tipo de fármaco o sustancia, que curiosamente solo hay botellas de 2 colores, ya sea verde o rojo. Si bien todo esto apunta a que son botellas de curación y daño respectivamente, no podemos dar por hecho nada que no se confirmó. Sin embargo, lo que sí damos por hecho, es que las botellas que representan a algunos brawlers no tienen mucha relación con los gadgets de estos mismos. Eso si tomamos en cuenta la posición de Byron en el lore del juego. Lo que sí puede ser probable, es que esas sustancias sean algunos gadgets de curación que poseen unos cuantos brawlers. Sé lo que estarán pensando, que este argumento es muy flojo, y que máximo podríamos contar a los gadgets de curación como esos supuestos fármacos medicinales que Byron vendía. No obstante, Byron no es el único involucrado en la creación de los gadgets, y es que también se tiene en cuenta a Jackie. Aquí veo un error bastante grande. Destiny acepta que el argumento anterior es muy flojo, sin embargo, no trata de sostenerlo para que deje de serlo, en vez de eso, desvía el tema de conversación para profundizar en otro brawler. A esto se le conoce como la falacia del arenque rojo. El argumento no tiene evidencias objetivas para respaldar la teoría, tampoco tiene un desarrollo lógico coherente. Esto se queda en una simple especulación. Esto por 2 motivos, el primero es que esta brawler fue anunciada en la misma Brawl Talk de los gadgets, y el segundo es por esta imagen promocional en la que se ve a la brawler ya antes mencionada, aparentemente creando lo que sería el artefacto o botón con la misma figura del gadget. Hay que reconocer una cosa, esta sí es una evidencia muy sólida y contundente que respalda bastante a esta parte de la teoría. Sin embargo, existen 2 inconsistencias en este argumento. En primer lugar, Jackie es una minera común y corriente. Siendo realistas, Jackie no pudo ser la creadora de todos los gadgets. Existen gadgets que tienen que ver con la magia o la espiritualidad, algo que Jackie por su posición es incapaz de crear. También en la propia descripción de los gadgets de algunos brawlers, se dice implícitamente que estos ya poseen dicha habilidad del gadget por defecto.
No se les otorgó algo por el estilo, simplemente son parte de su personaje el poseer dichas herramientas que van acorde con su concepto. En este punto podríamos sacar por concluido que Jackie es la verdadera creadora de los gadgets más que Byron, pero en realidad es que son los dos quienes los hacen. Me explico, primeramente Jackie se encargaría de hacer el objeto con la figura del gadget, mientras que Byron proporciona el combustible para hacerlos funcionar, es decir, los supuestos medicamentos podrían funcionar como dicho combustible para que los gadgets hagan su funcionamiento, la cual por cierto, dicha función ya sería decisión de cada brawler según su urgencia o preferencia por así decirlo, esa sería la única explicación de por qué muchos gadgets hacen más que una simple curación. También cabe decir que la dosis exacta del fármaco para que el gadget funcione es de exactamente 1/3 de la botella que Byron vende, de ahí que naturalmente los gadgets solo tengan 3 usos por partida, mientras que el refuerzo del gadget extra puede simplemente ser una dosis extra que se venda por separado y que los brawlers tienen la opción de equiparla. Chicos, recordemos un principio lógico bastante importante. La correlación no implica causalidad. Vamos a asumir que Jackie y Byron son los creadores de los gadgets, sin embargo, aunque esto sea así, esto no quiere decir que ambos trabajen juntos para hacerlos. De hecho, para sostener este argumento entre comillas, se usa bastante una invención de hechos como confundir de nuevo los medicamentos y la posición de Byron con algo mágico que involucre crear habilidades sobrenaturales. Dejemos en claro algo, Byron no es ningún mago como para que sus medicamentos sirvan de combustible para hacer funcionar gadgets. Lo del tercio de botella, no sé de dónde se saca un respaldo de información para sostener una especulación de ese calibre. Por último, eso de que ambos brawlers trabajen juntos para crear brawlers, ya ni siquiera es especulación, es una fantasía, si es que no es un error lógico. ¿Saben por qué existen teorías así? Pues, la gente se inventa cualquier cosa, ya sea si va en contra o no de la información objetiva, se basan en suposiciones y relacionan cualquier cosa para que su teoría funcione. En este caso, ¿qué tenía que ver Byron con Jackie? Eso ya es información que se inventaron, puede ser especulación, pero no es una teoría.